Bienvenidos. Hay un peligro, este es mi punto 3. Hay un peligro real en no tomar en cuenta el consejo de Dios contenido en la palabra, contenido en la Biblia. Romanos 1, y vamos a leer desde el verso 28. Lo tiene Medón bien fuerte. Y como ellos no aprobaron, ¿qué pasó con los hombres? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Wow, mira la lista tan grande. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí termina Pablo. Quiero explicar un poquito sobre Romanos. El libro de Romanos fue escrito en un tono jurídico. Cuando uno examina el griego del libro de Romanos, Pablo usa muchos términos usados en el derecho romano de aquel entonces, por supuesto, cosas que tenían que ver con la constitución de la ley de Moisés también dentro del derecho jurídico de Israel. Ahora, estos versículos a mí me llaman la atención porque Pablo está diciendo que Dios reveló a los hombres su constitución política. Primero lo hizo de una manera natural, a través de las estrellas, a través del sol, a través del volcán. Nadie de nosotros puede negar que hay un ser superior, un ser supremo, solo con ver la creación. La luna no sale por donde quiere y el sol no se mete por donde quiere. Todo en el universo tiene un orden. Todo. Las estaciones, la lluvia viene cuando debe de venir. El frío viene cuando debe de venir. El calor viene cuando debe de venir. Entonces, en la revelación natural de Dios, vemos que hay un creador detrás de eso. Pero Dios no quiso quedarse con una revelación natural. Él trajo una revelación especial, y esa revelación especial está contenida en la palabra, en la Biblia. ¿Tiene su Biblia en la mano todavía? Pues esa es la revelación especial de Dios. Dios mostró a toda la humanidad su carácter, sus mandamientos, su propia forma de vivir a través de las Escrituras. Pablo dice, aquí en el libro de Romanos lo leímos, que Dios mostró a los hombres sus leyes, que los hombres leyeron las leyes y decidieron no tomar en cuenta a Dios. ¿Qué decidieron los hombres? No tomar en cuenta a Dios. El hombre vino, leyó la Biblia, leyó la palabra y dijo, esto no es para mí. Esto no es para mí. Dejémoslo un ratito. No me gusta. Cuando el hombre decidió colocar a Dios a un lado, es decir, no cumplir con la constitución política de Dios, dice la Biblia que Dios dejó que el hombre hiciera lo que quiera.
El hombre recibe instrucción de parte de Dios. Por favor, no lo quiero perder aquí. Pero el hombre puede hacer lo que quiera con la instrucción de Dios. Dios no obliga a nadie a obedecerlo. ¿Sabía usted eso? Dios no obliga a nadie a obedecerlo. Dios no obliga a nadie a cumplir con su palabra. Dios no obliga a nadie. Pero ¿qué pasa si usted y yo cometemos una infracción en contra de la Constitución de Guatemala? Hay castigo, hay consecuencias. Entonces Dios igual, Dios dio sus leyes, dio sus preceptos, dio sus mandamientos, dio cómo poder vivir en todos los aspectos de la vida a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Dios ahí dijo, ahí está todo lo que el hombre necesita. Pero el hombre dijo, no, yo no quiero nada con la ley de Dios. Ok, está bien. Pablo dice entonces que el hombre se volvió injusto, que el hombre siguió con sus relaciones sexuales ilícitas, que el hombre se volvió perverso, avaro, malvado, envidioso, homicida, que le gusta andar en pleitos, peleas, engañando a todo el mundo, ser una persona maligna, ser chismoso, ser alguien que dice sí, pero al ratito ya dice no. Eso es ser detractor. Un detractor es alguien que dijo sí, no, tenga pena, yo le echo la palanca, pero al ratito no, mano, no puedo, fíjese que tengo que hacer. Detractor, eso es un pecado delante de Dios. Si usted dijo sí, cumpla. El ser detractor es un pecado. Ahí aparece la palabra. Inventores de males, el ser desobediente a los padres. Aló, muchachitos, jovencitos que están acá con nosotros. Ser desobediente a los padres, ser soberbios. Oh, miren, padres, aquellos que insultan, altivos, inventores de males, desleales, sin afecto natural. Pablo menciona aquí una lista, ahí en Romanos 8, usted la puede leer despacio, ahí en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1. Ahí está la lista de lo que sucede cuando alguien decide no tomar en cuenta a Dios. Cuando alguien decide no tomar en cuenta a Dios, se vuelve engañador, soberbio, malvado, desleal, desobediente, injusto, envidioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay nadie que lo esté deteniendo. La Biblia es lo único que puede refrenar a alguien. Pero para que la Biblia surta efecto, alguien tendría que haber nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Si yo no he nacido de nuevo, por supuesto, la Biblia para mí va a ser un juguete. Pero si yo he nacido de nuevo, si yo le entregué mi vida a Cristo, y ahí es donde voy, mis amados hermanos, si usted le entregó su vida al Señor, eso quiere decir que la Biblia se volvió su regla de conducta, su regla de fe, su regla de conducta, su regla de convicción. Si la Biblia es mi vida de conducta, mi regla de conducta, entonces mi vida debe de cambiar. La iglesia no se llama alcanzados. ¿Cómo se llama la iglesia? Perfecto. ¿Por qué se llama transformados? Porque yo debo someter mi voluntad a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando someto mi vida a la autoridad de la palabra de Dios, mi vida es transformada. Ahora, Dios no tiene ningún problema con que la gente no quiera guardar su palabra. ¿Sabían ustedes esto? Ningún problema. Dios no tiene ningún problema con la gente que no quiere guardar su palabra. No, ningún problema. Ni siquiera con los evangélicos que no queremos guardar su palabra. No, Dios no tiene ningún problema. Pero hay una advertencia ahí en Romanos, precisamente en el verso 32. Lo leemos nuevamente, Romanos 1:32. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿quiénes entendieron el juicio de Dios?
los hombres. Toda la humanidad entendió el juicio de Dios. Todos los que practican estas cosas que Pablo acaba de mencionar son dignos de muerte. No solo las personas que las hacen, sino aquellos que se complacen con quienes las hacen. Miren cómo es esto. Son dignos de muerte, no solo quienes practican estas cosas que van en contra de la palabra de Dios, sino también de los que son cómplices. Y aquí hay que tener cuidado, porque hay cosas en las que a veces participamos sin querer cayendo, digo Chespirito, que son malas. A veces hay un grupito de trabajo y están bajando del pellejo a otro compañero de trabajo y usted risa y risa ahí. Los estudiantes están en el instituto, en el colegio, hablando mal de la maestra y haciendo dibujos ahí de la maestra, del maestro. Mira el maestro, tan feo, ¿verdad? Y le ponen ahí todas las cosas, también se ríen de las cosas malas que la gente está hablando, que la gente está diciendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Que Dios agarra parejo, se lleva el lechón y el cómplice. Wow, ese silencio es para que meditemos. ¿Quiénes son los que reciben recompensa? Los hacedores. ¿Quiénes son los que reciben recompensa? Los hacedores. Los que saben más versículos de memoria, los que leyeron 20 capítulos en un mes. No, lean una sola cosa pues de la Biblia y practíquela. Y ya con eso va camino a la recompensa. Una sola cosa, practíquela. 10 cosas, practíquelas. ¿Quiénes son los que reciben recompensa? Los hacedores de la palabra de Dios. Entonces Dios no hace que nadie obedezca a la fuerza. Cada uno de nosotros debe obedecer por decisión propia. Cada uno debe de obedecer por decisión propia. Pero usted dice, no, mira, es que a mí eso del chisme no me lo puedo quitar de encima. Ni llegan a mí los flash, rapidito. Está bien, dice el Señor, Dios no va a tener problema con eso. Lo único que se está volviendo una persona digna de muerte. Ay, hermanos, a mí que no me toquen en la película. Ay, yo soy gente con quien es gente, hermano. Mire que no me toquen, que saco el machete también. Saco la pistola. Buscador de pleitos, ¿qué dice la Biblia? Digno de muerte. Sí, vos, dale, ese ya se merece que le des un par de cuentazos. El cómplice también es. ¿Qué? Ya vieron. No solo el que practica las cosas malas, sino también el que está, dale, el hechor y el cómplice. Ambos son dignos. Número, Dios no tiene problema entonces con que nosotros seamos desobedientes. Pero no espere vida como recompensa. Porque así como la ley castiga a los infractores de la ley, así también Dios castigará a los infractores de su ley. Tal vez el castigo no sea en esta vida, pero acuérdense que viene una más. Y yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría que en la siguiente vida tener a Satanás de vecino en el lago de fuego. No sé si a alguno de ustedes le apetece eso. No tendrá una tacita de azúcar, por favor. Al diablo, ahí no es su vecino, ¿verdad que no? Pero ¿qué hay que hacer entonces? Ser hacedor de la palabra de Dios. Número 4, por favor. El llamado de Samuel es un llamado para volver a la palabra de Dios. El llamado de Samuel es un llamado para volver a
a la palabra de Dios. Leímos en 1 Samuel capítulo 3 que Dios llamó a Samuel 4 veces. Las primeras 3 veces Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí, el sacerdote, su tutor legal. No era su papá biológico, pero era su tutor legal. Confundió la voz de su tutor, de su papá legal, con la voz de Dios 3 veces. Dios deseaba hablarle a Samuel, pero Samuel tenía un papá letárgico espiritual. Porque hasta la tercera vez, Elí entendió que era Dios quien quería hablar con Samuel. Hasta la tercera vez le cayó el 20 ahí. Es Dios quien quiere hablar con este pato. Haceme el favor, Samuelito. Cuando te vuelva a llamar, no te vengas por acá conmigo. Solo di, habla, que tu siervo oye. Eso era lo que tenía que hacer su papá. Decirle al hijo, pone atención a la voz de Dios. Él te va a hablar si tú estás dispuesto a escuchar. ¿Estás dispuesto a escuchar? La cuarta vez Dios dijo, Samuel, Samuel. Samuel ya no salió corriendo con él. ¿En qué hizo Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Dios no ha dejado de querer hablar con el hombre, pero los creyentes desconocemos la voz de Dios porque no tenemos nada con su Biblia, con su palabra. Si hay algo que tenemos que hacer el día de hoy es conocer la voz de Dios. Conocer la voz de Dios. ¿Y qué debo hacer para conocer la voz de Dios? Bueno, esperar el siguiente congreso de liderazgo de XY iglesia. Irme a XY país, porque allá viene el superprofeta a darme la super palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para conocer la voz de Dios, mis amados hermanos? Es ir a la palabra, ir a la escritura, ir a lo que Dios dice. Lamentablemente las iglesias cristianas a nivel mundial, por favor, quiero ser claro en esto, a nivel mundial, están muy enfocadas en agrandar templos, celebrar aniversarios, hacer muchos más congresos, muchos eventos de cualquier índole. Y tal vez todo eso tiene su lugar, pero si algo nunca debe de dejar de estar en un púlpito, es la palabra de Dios. Si nunca dejamos la palabra de Dios, Dios nunca se va a dejar de nosotros. ¿Por qué Jueces nos muestra una historia tan mala del pueblo de Israel? Es simplemente porque Israel desconocía la voz de Dios. La voz de Dios. Ahora, me preocupa cuando son nuestros hijos los que no conocen la voz de Dios. Ahora le pregunto, a raíz de lo que estamos platicando, ¿quién debe de enseñarle a su hijo cómo es la voz de Dios? Ahí se lo traigo a los maestros, a niños, que hablen de Dios allá. Lo traigo
traigo a la iglesia para que el pastor les dé una jabonada, para que se les quite los chucos. Lo traigo con la bendición de Dios. Ya vamos a tener atención de adolescentes, el primero y tercer domingo de cada mes, allá arriba también, para que ellos reciban la palabra de Dios. Pero son los maestros de adolescentes los encargados de enseñarle la voz de Dios a nosotros. ¿Quiénes, por favor? Y usted dice, hermano, pero yo no conozco la voz de Dios. ¿Qué debe hacer, amado Padre? Ponerse a leer la Biblia. Ponerse a leer la Escritura. Ponerse a hacer cosas que hagan que el Hijo comprenda cómo es la voz de Dios. Nunca lo hemos hecho. Bautice con el Evangelio de Juan. Agarre el libro de Juan. Ponga a su hijo. Yo leo un versículo, vos lees otro, vos lees otro, vos lees otro. Lean todos el versículo. Traten de hablar en familia. ¿De qué se trata el capítulo? ¿Qué crees que está pasando aquí? Enséñele la voz de Dios. Enséñele la voz de Dios. ¿Cuál es el resultado de enseñarle la voz de Dios a nuestros hijos? Quiero terminar con 1 Samuel 3, por favor. Versos 19, 20 y 21. Miren, ahí está el resultado. Miren esa recompensa. Y Samuel creció. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Van a crecer. Exacto. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Van a crecer. Y dice, y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oiga, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Samuel creció, Jehová estaba con él y se convirtió en un profeta de Dios. Verso 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Dios solo puede estar cerca de aquellos que están dispuestos a obedecer su palabra. Pregunto, padres de familia. Nosotros amamos a nuestros hijos, por supuesto. Pero cuando alguno de nuestros hijos se porta mal, como que nos cuesta tener algún tipo de relación con él, ¿sí o no? Hasta que la relación se restaura, es cuando nosotros podemos ya comer, estar tranquilos. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Nuestro hijo viene y dice, papá, perdóname, me porté mal, hice esto, hice lo otro, hice aquello. Ese es el problema. O de repente son tan buenos que usted siempre tiene que decir, oh, hiciste esto y él me perdona. Y el otro va a venir, perdón, pues sea como sea, la cuestión es que tiene que haber una restauración de la relación. Dios desea hablar el día de hoy y habla a través de la Biblia, habla a través de la palabra, a través de su palabra. Si usted no ha estado escuchando la voz de Dios a través de la palabra, lo primero que tiene que pensar es, bueno, ¿qué tanto estoy yo bien conmigo? No, me he estado portando mal últimamente. Bueno, hay que reconocerlo. Señor, perdóname, me he portado mal. O va a esperar hasta morir para ver cómo se compone con Dios. Ay, hermanos, que últimamente no siento a Dios. Yo le voy a preguntar, ¿qué tan cerca está usted de su palabra? Es que antes, hermano, mire, yo sentí una presencia, como lloraba en su... No digo que no estén
bueno, es malo esto, simplemente es que muchas veces dejamos de sentir a Dios porque nos alejamos de su palabra, nos alejamos de su voz, tal como le ocurrió al hombre en el huerto. Cuando empezó a escuchar la voz de Dios se alejó. ¿Por qué se alejó? Porque él ya no estaba en la condición para poder escuchar la voz de Dios. Samuel entonces ilustra que todos nosotros debemos volvernos a la palabra de Dios. Todos nosotros debemos volvernos a lo que Dios dice, que Dios ha marcado el rumbo de la humanidad, que Dios ha establecido que su Biblia, que su palabra es el rumbo, el camino por el cual nosotros los creyentes debemos caminar. ¿Obligatorio obedecerla? No, mi hermano, es decisión propia. Pero tenga presente que cada uno de nosotros que no obedezca a Dios también va a tener consecuencias. Pero vamos a orar, póngase de pie.